La mano pequeña apareció entre la multitud del parque como una promesa improbable, dedos delgados, piel curtida por el sol y sin zapatos, avanzando con la seguridad de quien conoce su propio rumbo. En cámara lenta, se posó en la frente de un hombre vestido con traje oscuro, gafas cegadas por la opulencia y un bastón que marcaba el compás torcido de sus pasos. El silencio alrededor se hizo más denso, como si el aire esperara, y la niña dijo sin vacilar una frase que parecía pertenecer a otra lógica del mundo. «Puedo curar tus ojos». Julián de la Vega no había pronunciado palabra desde el accidente que le robó la vista. Había aprendido a escuchar los tonos del mundo en vez de verlos. El roce del terciopelo en las cortinas de su despacho. El tintineo metálico de una copa de cristal. El paso amortiguado de Vanessa por los corredores que ella misma había pulido hasta eliminar cualquier memoria. Aquella voz, sin embargo, se le clavó honda, una mezcla de inocencia, autoridad y demanda, y algo en él se removió, no en la vista, porque la vista no regresó en ese instante, sino en una región más antigua, más honesta, la que sabe reconocer la verdad cuando la siente cerca del corazón. Vanessa lo observó desde la sombra de un olmo, con sus manos perfectas entrelazadas, la mandíbula apretada y una calma que olía a control. Cuando la niña habló, la sonrisa helada de Vanessa se quebró apenas 1 milímetro. Inspeccionó a la pequeña como quien sopesa una fichita insignificante en una partida en la que no se permite perder. «Quita la mano», ordenó con voz cortante. «No permito que mendigos toquen a mi marido». La niña no se movió. Su mirada, limpia y sin estrategia, se posó en Julián. «No soy mendiga», dijo. «Mi nombre es Lucecita, y no vine a pedir. Vine a decirte algo». Sus palabras, lanzadas así, con la naturalidad de quien no ha sido domesticada por el pudor ajeno, resquebrajaron la burbuja de solemnidad que rodeaba la pareja. La escena, el traje contra la sarna del parque, las risas contenidas de quien contempla un espectáculo, los autos lujosos que pasaban con indiferencia, comenzó a pellizcar la conciencia de Julián. Detrás de los lentes empañados por la falta de sol, él percibía el mundo con texturas, la corbata de Vanessa, su perfume a aldehído y éxito, la suela gastada del zapato de la niña sobre la grava. «¿Quién te dejó entrar?», exigió Vanessa, más hostil que convincente. «¿De dónde saliste?». La niña, sin quebrarse, señaló la vieja bolsa que llevaba al hombro, con unas manchas que sabían a sopa y barro. «Vengo de la casa de la señora Matilde, arriba, en el cerro. Tengo noticias para usted». Pronunció la última frase con la serenidad de quien ha llevado un mensaje mucho tiempo y por fin encontró la puerta. Vanessa exhaló con desdén. «No tengo tiempo para fábulas». Fue entonces que, como si una mano invisible hubiera quitado una venda que Julián no sabía que llevaba, un nombre llegó a su oído como una brasa encendida. Matilde. La palabra no daba luz, sino un golpe. Matilde era la madre que él recordaba como una presencia pequeña y sólida. La mujer que solía ponerle fajas calientes cuando febril, la que aprendió a coser la humildad con paciencia. Julián sintió en el pecho algo que se parecía al miedo, una mezcla de curiosidad, pena y urgencia. La tensión estalló en formas pequeñas que se hicieron grandes. Vanessa apartó a la niña con brusquedad. La niña, sin dramatismo, metió la mano en su bolso y sacó un papel chamuscado con los bordes negros y una escritura que parecía esforzarse por ser legible. «Es de tu hermana», murmuró Lucecita, y en su voz no había espectáculo, solo certeza. Sofía escribió esta carta y la quemaron. El gesto de Vanessa fue inmediato. Sus ojos, antes fríos, se convirtieron en acero. Dio un paso hacia adelante, pero Julián lo sintió de otra manera.
Ya no podía permanecer en el borde de su propio naufragio, contemplando la calma de su esposa. Algo dentro de él reaccionó. Con la torpeza de quien camina sin vista, apartó el bastón a un lado y extendió la mano. «Dámela», dijo, con una voz que era más rasgo de voluntad que exigencia. Vanessa lo miró como si le hubieran ofrecido una pieza defectuosa. «Eso no te concierne», dijo con tono venenoso. «Esa niña miente para llamar la atención. No voy a permitir que arruinen la tarde». Pero Julián ya no oyó la amenaza. Oyó la palabra Sofía, la remembranza de una hermana que había sido capaz de creer en gestos sencillos, la idea de cartas escondidas, de promesas quemadas en una chimenea para que nadie tuviera más que el silencio. La música de su vida, hasta entonces compuesta por facturas y juntas de directorio, desafinaba. La niña dejó la carta en la palma de Julián. Era un trozo de papel azul. Contra la parte quemada se percibía un rastro de tinta, una frase apenas visible que hablaba de reuniones, de esperas, de un viaje que nunca llegó. Julián pasó la yema del dedo por la letra, sintiendo la textura. No logró leer, pero la sensación fue suficiente, una conexión con lo que había sido su vida antes del dinero. Algo crujió en su interior. La etiqueta que lo envolvía comenzó a rasgarse. Vanessa, furiosa, reunió a su guardia con un chasquido. «Llévenla», dijo, señalando a la niña. «No quiero escándalos». La guardia, una figura con mandíbula cuadrada y uniforme impecable, se acercó hacia Lucecita con la intención de tomarla por el brazo. La niña retrocedió, pero en lugar de miedo, había algo en su rostro que hoy diría desafío. «No te acercarás», murmuró Julián, y la voz le salió áspera. Fue la primera vez en meses que alguien lo escuchó hablar con convicción propia. Vanessa vio eso como una amenaza directa a su autoridad y se inclinó hacia el oído de Julián con una suavidad venenosa. «Déjame manejar esto», susurró, y la falsedad del susurro era como un cuchillo. «Eres frágil. No te conviene involucrarte con la gente de la colina». Las manos de Julián, esas manos que habían contado dinero y firmado cheques, se cerraron con fuerza sobre el papel azul. Las costuras de su pasado comenzaron a abrirse. No supo exactamente cómo, pero comprendió que quedarse sería una elección. Una vida de comodidad al precio de la mentira, o hacer algo que no hubiese hecho en años, mirar a la verdad de frente, aunque le doliera. «Voy con ella», dijo sin planificar la frase. No fue valentía heroica ni acto impulsivo, fue la reacción simple de alguien que ha vivido en sombras y se encuentra con un punto de luz que le quema los dedos si no se acerca. Vanessa explotó. La calma que fingía se convirtió en ira pura. «Eso no es una opción. ¿Vienes a hacer el espectáculo? ¿A manchar nuestro nombre? Julián, eres mi marido. No te pares ahí como si fueras un niño. Te controlamos a ti, a tus decisiones. No puedo permitir que esta mendiga nos...» Sus palabras, a medias, dejaron ver la mezquindad y también el miedo. Miedo de perder lo que había construido alrededor de él, la fachada, el patrimonio, la narrativa que le servía de escudo. La niña, con la serenidad de quien apenas entiende algunas de las palabras, pero percibe su intención, miró a Vanessa directamente. «No soy mendiga», repitió. «Soy quien trajo la carta». Y con la sencillez de su edad, añadió: «Y la señora Matilde quiere verlo». La mención de Matilde fue la chispa definitiva. Julián respiró. Sintió la aspereza del aire como si nunca hubiera respirado antes. Se giró, buscando el sonido habitual del servicio, la presencia del chofer que le abriría la puerta de su Mercedes, la mano atenta de Vanessa, el gesto previsto. Nada de eso le pertenecía por un instante. Le pertenecía la decisión. Vanessa, perdiendo el control, ordenó a un guardia que sujetara a Julián. Fue un gesto que buscaba ser práctico,
usar la fuerza de la costumbre para anular la voluntad. El guardia puso la mano en el brazo de Julián, y Julián sintió, por primera vez, la asfixia tecnológica de su vida estructurada. La casa, el personal, el protocolo, todo dispuesto para mantenerlo en un carril que le impedía ver. Julián negó con la cabeza y con una paciencia inusitada para alguien que había vivido plegado a la agenda de otros, dijo: «No, voy». La palabra fue una bisagra. Nadie en la casa esperaba que él la pronunciara con esa convicción. Vanessa abrió la boca para pronunciar otra orden, pero Julián ya se había adelantado. Tomó el papel chamuscado con una mano y con la otra le indicó a la niña que lo guiara. No dijo a dónde iba, tampoco supo si sabía exactamente cómo llegar al cerro. Solo sabía que había algo dentro que necesitaba ser visto. Mientras se alejaban, las miradas de la gente del parque se clavaron en ellos con el asombro frío de quien contempla una escena mal ensamblada. Las cámaras de los transeúntes, esa nueva liturgia de mostrarse, capturaron fragmentos: la niña sin zapatos, la mano temblorosa del hombre de traje, la figura de Vanessa que se quedó inmóvil como una estatua que ha perdido su propósito. Antes de que la puerta del auto que los llevaría se cerrara, Julián sintió un peso en la conciencia. No era solo la curiosidad, era culpa por años de ausencia, por cartas que quizá no había leído, por una hermana que había partido sin su presencia. No podía nombrar todo aquello en voz alta, no podría hacerlo todavía. Pero la sensación de que el mundo se había ido inclinando sin su permiso hacia un declive de silencio le obligó a moverse. Si esta historia te interesa, suscríbete y acompáñanos hasta el final para ver cómo se abre cada puerta de este laberinto. El viaje hacia el cerro no fue cinematográfico en el sentido habitual. No hubo transiciones suaves ni banda sonora épica que justificara el cambio. Fue un trayecto de olores y texturas: el perfume a gasolina en el retén de la ciudad, el olor a hierba mojada que subía con el bus, el crujir de la madera en las ventanas, los murmullos de la gente que iba y venía. Julián escuchaba, y cada sonido le abría una imagen. Su falta de vista no inhibía la capacidad de imaginar, y eso era a la vez alivio y tortura. Luces y sombras daban limpieza al paisaje. Cuando el vehículo comenzó a serpentear hacia el cerro, los edificios acabaron, y la tierra apareció en rendijas que olían a leña y a sopa. Casas hechas con manos que no conocían el pulido de los arquitectos se pegaban unas a otras como piezas de un rompecabezas imperfecto. Gatos dormían al sol, niños corrían con las rodillas marcadas de tierra, y por sobre todo había una calma que no se aprende en los salones de juntas, la calma de la paciencia. La casa de Matilde estaba en la parte alta, como si se hubiera decidido a estar lo más cerca posible del cielo sin pretender nada más. Un cercado de chapas mal pintadas, unas plantas en macetas desparejadas, una puerta que crujía cuando la abrieron. El olor a sopa de verduras fue lo primero que Julián percibió cuando el umbral se abrió. Una fragancia humilde que disolvió hojas de olvido. Matilde estaba de pie en la cocina, sus manos firmes como años de trabajo, el cabello recogido con una cinta que había visto mejores días. Al verla, Julián cayó en una memoria quebrada. Su voz cuando niño, acunándolo, corrigiendo una costura, llamando por su nombre con la seguridad de quien no necesita lujos para dar amor. «Julián», dijo Matilde con una voz que mezclaba incredulidad y una alegría contenida. «¿Tú? ¿Eres tú de verdad?» La pregunta no era por la identidad, sino por la plausibilidad de que aquel hombre de traje y manos bien cuidadas realmente se hubiera acordado de subirse al colectivo para buscar a su madre en la colina. Julián dejó que la sensación le hiciera cosquillas en el pecho y se inclinó hacia ella con la torpeza de quien no quiere parecer lloroso, pero que, sin querer, lo es. «Soy yo», contestó, y la frase le explotó en la garganta como una fruta madura.
Matilde tomó su mano con dedos que eran mapas de sacrificio. No había reproche explícito, había, en cambio, una mezcla de alivio y dolor, la clase de dolor que les pertenece a quienes han esperado por años pequeñeces que nunca llegaron. En la mesa, en medio de la cocina, había una pieza de madera antigua. La mesa vieja. Sus marcas, cicatrices y manchas parecían contar una novela completa. Fechas de cumpleaños, manchas de vino que se habían mezclado con sal, una hendidura donde algún niño había tallado su nombre con un lápiz afilado. Matilde la definió sin palabras la primera vez que miró a Julián. Esa mesa había sido el corazón de su hogar. Allí se habían resuelto peleas, repartido panes, contado miserias y bendiciones. Lucecita se acercó y, con la naturalidad de quien no entiende las jerarquías, puso una mano sobre la madera. La mesa sabía cuando Sofía venía, dijo. Tenía un lugar para ella. La mención de Sofía fue una descarga eléctrica. Julián buscó en su memoria retratos, fotos, la risa de una hermana que le había prometido lealtad, y encontró un retrato en blanco y negro, una fotografía con bordes gastados que Matilde, con cuidado, sacó de un cajón. La joven en la imagen tenía los ojos cerrados, pero la sonrisa era la de alguien que creía que la vida iba a ser dulce. Debajo, una nota que Julián no recordaba. Para cuando vuelvas. La caligrafía era de Sofía. Matilde dejó la foto sobre la mesa y con voz áspera contó lo que Julián no había querido escuchar. Cartas que no llegaron, llamadas respondidas con silencios, promesas que se deshilacharon. Habló del día en que Sofía esperó a la estación y el tren pasó sin que ella subiera. Habló del frío que le caló cuando un funcionario municipal le dijo que la había visitado un abogado y que, de acuerdo con papeles firmados, Sofía había vendido una propiedad y partió a un lugar lejano. Habló del certificado que les entregaron y que decía que Sofía había fallecido en accidente. Matilde pronunció la palabra con la ecuanimidad de quien nombra una herida. Fallecida. Pero su duda, que no se atrevió a gritar por años, era la que ahora resonaba en la cocina con la fuerza de un trueno. ¿Y si no había sido así? Lucecita, con la inocencia que no conoce el temor, puso el papel chamuscado sobre la mesa. Lo encontró en la basura del barrio, dijo, como si aquello fuera lo más natural del mundo. Había sido quemado, pero se alcanzaba a leer algo, y yo supe que debía traerlo. Julián, temblando por dentro, tomó el borde del papel y trató de leer aquello que el fuego había respetado. Entre manchas y trazos consiguió descifrar un nombre, una dirección parcial, y la palabra «no firmes», escrita con alguien que no terminaba su frase. Fue como si una memoria secreta se abriera. Sofía había dudado, había tratado de frenar algo, había intentado advertir, y alguien, con la frialdad de quien dispone del poder, había hecho desaparecer la prueba. El silencio que siguió fue tan denso que Julián apenas se atrevió a respirar. Miró a Matilde, a Lucecita, a la mesa vieja que se llevaba la palabra hogar en su madera carcomida, y comprendió que había estado viviendo una vida construida por otros, que el testimonio de su hermana, reducido a papeles y cenizas, lo reclamaba. No se trataba únicamente de dinero o propiedades. Había una verdad humana, una cadena de omisiones que incluía su propia indiferencia. En la entrada de la casa la luz se hizo más dura, voces en la distancia, pasos que subían por la loma. No era el viento, era la vida que alcanzaba hasta allí, como una ola que no entiende de cercados. Lucecita miró hacia la puerta con la calma de quien esperaba que algo llegara. Matilde apretó la foto entre sus manos como si el papel fuera lo único que le permitiera sostener la historia. Desde la cocina se oyó un murmullo. Alguien que murmura órdenes por teléfono, una voz que no se entiende pero revela urgencia. Julián sintió de golpe la cercanía de lo que dejaba atrás. La mansión, Vanessa,
los aplausos calibrados. Sintió también el peligro. Hacer visible eso que había estado escondido atraería consecuencias. Vanessa no iba a permitir que dudas sobre su manejo de la familia salieran a la luz sin responder. En la loma, el crepúsculo se cerraba y, con la oscuridad, llegaron también otras presencias. Un automóvil que avanzó a toda prisa y el eco de puertas que se cerraban con una determinación que no admite réplica. Alguien golpeó la puerta. No era un golpe suave. Era un golpe que sonó a reclamación. Julián dejó la foto sobre la mesa y se acercó a la entrada. La luz que entraba por el ventanal dibujó su silueta en la pared. Un hombre que había caminado por habitaciones forradas en seda y que, por primera vez en años, no supo qué pose adoptar. Afuera, en el sendero, la sombra de hombres uniformados y un coche que reconocía por su emblema. Seguridad privada, la misma que había ordenado Vanessa. La puerta comenzó a abrirse hacia un capítulo nuevo. Julián, con la mano todavía caliente por la cuerda de la foto, sintió el pulso en las sienes como un tambor que llamaba. Matilde lo miró con la misma mezcla de miedo y decisión. En su rostro había una oración, no necesariamente religiosa, aunque la fe tuviera su lugar en esa cocina, sino una invocación simple al valor cotidiano de resistir. «No dejaremos que se la lleven», dijo Matilde, más para sí que para los otros. «No otra vez». Lucecita, pegada a la falda de su falda, tomó la mano de Julián y apretó. Ninguno de los dos articuló un plan. No hacía falta. Era la confirmación de algo mayor. Una promesa tácita de que, aunque no hubiera vista, empezarían a ver. Al abrir la puerta, el frío de la tarde golpeó el umbral, y con él la voz de Vanessa, que no escucharon entrar pero que llenó el aire con la misma precisión con la que siempre había ordenado la casa. «Devuélvanme a mi marido», gritó desde fuera, con esa claridad que provoca agitación inmediata. La voz llevaba detrás la maquinaria, un celular, abogados, el murmullo de personas que siguen instrucciones. En la calle, el coche y la seguridad estaban allí y con ellos la estrategia de quien no permite grietas en su fachada. Julián dio un paso adelante. Afuera, Vanessa lo esperó como quien espera que todo vuelva a su lugar si simplemente exige que así sea. Pero Julián ya no era la pieza inerte que se movía según el diseño de otro. Delante de la casa, con la mesa vieja detrás y la foto de Sofía en la palma de sus memorias, sintió por primera vez la dirección de su propia voluntad. No sabía aún las consecuencias, no sabía las batallas legales, las exposiciones, ni la operación que quizá tendría que enfrentar, pero algo había cambiado. La ceguera que lo había atado no era únicamente fisiológica, era moral, y eso, al igual que la vista real, podía quizá recuperarse con actos, con verdad, con dolor y con perdón. Vanessa clavó la mirada en él y sonrió con la frialdad que ya casi no engañaba a nadie. «No sabemos qué truco te han hecho creer», dijo. «Tienes que volver». Julián miró la mesa vieja. Volvió a sentir la textura de la foto en su memoria y apenas antes de que la respuesta saliera de su boca, alguien tocó el timbre de nuevo. Esta vez no fue casual. La fuerza que traía consigo la diligencia de Vanessa estaba decidida a convertir la escena en un campo de juicio. La puerta se cerró detrás de ellos y la respuesta quedó suspendida en el aire como el filo de un cuchillo. Adentro, la cocina olía a sopa. Afuera, la ciudad reclamaba lo que creía suyo. Entre ambos, Julián tuvo que elegir no solo por lo que sus ojos habían dejado de ver, sino por aquello que su corazón empezaba a reconocer. La puerta se cerró con un golpe que sonó más a liberación que a cierre. Afuera, Vanessa se mantenía firme, con la mano apretada alrededor de su teléfono como quien sostiene un arma. Adentro, la cocina olía a sopa y a madera. La mesa vieja aún tenía la marca de un vaso.
la curva donde alguien había apoyado la frente en una noche de angustia. Julián se quedó en el umbral, con el papel chamuscado apretado en la mano, viendo cómo la suma de sus años se reducía a un punto ciego que ahora debía atravesar. Vanessa no iba a rendirse porque no sabía cómo. Para ella, cada conflicto tenía la solución de la apariencia: convencer, comprar, callar. Extendió un brazo y con voz que pretendía serenidad dijo: «Esto es absurdo. Julián, piensa. No puedes dar la espalda a todo lo que hemos construido. ¿De verdad vas a creer a una niña que apareció de la nada?» La palabra «construido» tuvo un sabor extraño para Julián. No reconocía aquellas paredes como suyas. Las reconocía como las de una vida montada sobre contratos y ficciones. La casa, que había sido su logro visible, crujía en la noche sin su asentimiento. Miró a Matilde, que lo observaba con tristeza templada por la prudencia. Matilde no necesitó palabra. Ya había dicho lo suyo en la cocina al sacar la vieja foto. La verdad no siempre exige gritos. A veces basta una carta chamuscada para voltear los cimientos. «No volveré», respondió Julián con la voz más firme que había tenido desde el accidente. No fue una proclama, fue una elección concreta. Vanessa lo miró como se mira a un objeto que repentinamente dejó de funcionar según su diseño. Sus ojos brillaron con algo así como miedo y cálculo. Dio un paso hacia la puerta, como si pudiese hacer retroceder el tiempo si empujaba lo suficiente. «Si te vas, perderás todo, no solo la casa. Todo lo que tenemos quedará en riesgo. Lo sabes». «Entonces habrá que asumir las consecuencias», contestó Julián. «Si lo que hemos tenido se ha construido con mentiras, no quiero vivir en esa casa. Prefiero una mesa vieja y la verdad que cualquier palacio». Las palabras cayeron en la noche con una claridad que no permitió réplicas fáciles. Vanessa dio un último intento. Llamó a su seguridad, hizo una señal para que salieran de la sombra, pero antes de que algún gesto animara a los hombres a actuar, una voz nueva irrumpió desde el camino. «¡Alto ahí!». Roberto apareció entre los hombres como surgido de la nada, con su maletín de cuero y la firmeza de quien ha pasado noches en tribunales. Había llegado en el último segundo, trazando una estrategia en el teléfono mientras los guardias de Vanessa planeaban bloquear la puerta. Su llegada no fue casual. En la mañana algo en su instinto lo había empujado a revisar antiguos movimientos bancarios y a considerar la posibilidad de que la exposición no solo fuese moral, sino criminal. Roberto tenía buenos contactos. Más aún, tenía la convicción de que a veces la ley puede ser una palanca para la verdad, cuando la moral sola no alcanza. «Señora Vanessa», dijo Roberto con calma profesional, «tengo una orden provisional para congelar las cuentas del señor de la Vega hasta que se esclarezca la situación patrimonial. También traigo una solicitud judicial para impedir cualquier traslado de bienes». La reacción de Vanessa fue instantánea. Fingió sorpresa, cambió el rostro por una máscara de indignación. «¿Quién te autorizó?». Su voz vibró de rabia y de miedo mezclados. «Un juez lo hizo», respondió Roberto. «Hay indicios suficientes de presunta falsificación de documentos y apropiación de bienes. Además, tengo una denuncia penal interpuesta en la comisaría por intimidación y tentativa de privación de la libertad. Si permite que se lleven al señor Julián, será usted responsable». El silencio se apoderó del sendero. Los guardias, habituados a seguir instrucciones de alguien que pagaba sus nóminas, vacilaron. Vanessa, acostumbrada a que su voluntad bastase, se encontró por primera vez con una fuerza que no cedía ante sus mandatos. Fue un giro sencillo, la ley como contrapeso de la opacidad. «¿Quién presentó la denuncia?», preguntó Vanessa con una dureza que intentaba reclutar a alguien para su causa. Sus ojos buscaban aliados entre los presentes. «Yo», dijo Matilde con voz queda pero clara,
Yo, por Sofía y por Julián. La mención de Sofía fue como un golpe que derrumbó cualquier argumento elegante. Vanessa intentó recomponer su actitud, dejó su teléfono en la mesa, y por un momento su rostro mostró la duda que no solía permitir. Quiso gritar, pero no encontró una frase que la defendiera sin recurrir a mentiras. Roberto, con movimientos medidos, sacó una copia del papel chamuscado y lo sostenía como prueba simbólica. Lo que era papel quemado se iba convirtiendo en evidencia cuando alguien con autoridad empezaba a atar los hilos. En la madrugada que siguió, la comisaría se llenó de murmullos. Lucas, el jefe de la seguridad privada de Vanessa, dio su declaración. Órdenes directas de la señora para controlar la situación. Intentos de convencer a Julián para que regresara a la mansión. Instrucciones para mantener visible la normalidad. Roberto presentó copias de transferencias que demostraban movimientos inusuales, pagos a cuentas a nombre de empresas pantalla que a su vez remitían fondos a cuentas personales de Vanessa. La combinación de documentos, testimonios y el papel azul chamuscado que Lucecita había traído como si fuera un objeto mínimo sin saber su peso, tejió una trama que ya no podía sostenerse. Vanessa intentó por todos los medios negociar. Ofreció públicamente que dejaría que Julián pasara unos días en el cerro, prometió que investigaría esa situación, procuró enrojecerse con un falso arrepentimiento que nadie creyó. Pero las pruebas eran concretas, firmas que no coincidían, certificados con sellos distintos a la numeración oficial, pagos destinados a una gestora que no figuraba en los registros. Dentro del expediente, Roberto encontró además una copia de un supuesto certificado de defunción de Sofía con irregularidades notorias. Lo que debía ser un cierre administrativo se había convertido en un entramado de apropiación. Las cámaras locales, siempre afines a la noticia jugosa, llegaron arrastrando micrófonos, reflejando en sus lentes la contradicción entre la opulencia de la mansión y la intacta mesa vieja de la cocina en el cerro. Vanessa trató de dominar la narrativa con palabras ensayadas. Julián, sin voz para pronunciar discursos, dejó que Matilde hablara por él. No pedimos lástima, pedimos justicia. Poco a poco, la historia tomó aún más cuerpos. Vecinos del barrio alto contaron de llamadas extrañas, funcionarios que dijeron haber visto a Vanessa gestionar la compra de documentos. Un empleado de la oficina de registros dijo que había observado movimientos administrativos que no cuadraban. La verdad, cuando comienza a emerger, no lo hace con estrépito, sino con una acumulación paciente de detalles que encajan como piezas de un rompecabezas. Vanessa, sintiendo el asfalto resquebrajarse bajo sus pies, optó por la violencia sutil. Intentó declarar a Julián incompetente, tramitó un expediente de internamiento que, en su argumento, pretendía proteger al supuesto frágil de las influencias del cerro. Fue un movimiento que buscaba anular la voluntad de Julián mediante la institucionalidad. La táctica no era nueva. Cuando no se puede convencer, se procura controlar. Roberto, con la urgencia que requiere cualquier estrategia legal bien intencionada, se adelantó. Solicitó una evaluación psiquiátrica independiente, recabó testimonios de amigos y socios que confirmaban la estabilidad mental de Julián antes del accidente, y acusó a Vanessa de manipulación. Al presentar la solicitud de restricción sobre la administración de bienes, pidió además medidas cautelares, congelamiento de cuentas, prohibición de enajenación de propiedades y la custodia provisional de documentos esenciales. Un juez, al ver la documentación y los indicios, firmó las medidas. La detención de Vanessa fue, al principio, un trámite protocolario. Sin embargo, cuando la orden llegó al umbral de la mansión, la mujer que había construido su vida sobre el control se negó a entregarse sin escenificar una última escena de poder.
Salió al balcón, con su vestido más impoluto, y declaró a las cámaras que todo era una difamación. Sus palabras, pulidas pero huecas, no apaciguaron a quienes ya habían visto las transferencias, las firmas falsas y el rostro de Matilde con la foto de una hija que ya no podía abrir la boca. Finalmente, rodeada por agentes y por su propia soberbia, Vanessa fue conducida, no sin que antes dejara caer una mirada llena de odio hacia Julián. El odio de alguien que ha perdido no la verdad, sino el orden que la mentira le brindaba. A partir de aquel momento, la vida de Julián se movió en dos frentes. Por un lado, la lucha legal para recuperar lo que era suyo y exponer a Vanessa. Por otro, la gestión de su salud. Roberto manejaba el tema patrimonial con mano firme, reuniendo papeles, citando testigos, depositando informes. Matilde se convirtió en el centro de cuidado emocional. Lucecita en la presencia que recordaba que la vida no siempre se mide en números. Y Julián, en su núcleo, enfrentaba la mayor de las incertidumbres, someterse a una cirugía que prometía la posibilidad de volver a ver. El doctor Arriaga entró a la escena con la calma de un profesional que ha visto lo imprevisible y ha aprendido a nombrar la esperanza sin convertirla en una promesa. Era un cirujano ocular reputado, especializado en retina y en casos de trauma ocular. Su voz, cuando habló con Julián, fue una mezcla de ciencia y empatía. «Señor de la Vega», dijo Arriaga mientras desplegaba imágenes y exámenes, «su caso es complejo. Hay tejido dañado en la retina y una cicatrización que puede estar afectando el nervio óptico. Podemos intentar una vitrectomía y una reparación de retina con técnicas modernas. La cirugía tiene una posibilidad razonable de proporcionar mejora visual, pero quiero ser claro, no existe garantía de recuperación completa. Le doy, con cautela, una probabilidad aproximada de entre el 45 y el 60% de lograr una recuperación funcional parcial. También hay riesgos: hemorragia intraocular, infección, desprendimiento recurrente de retina, y existe una pequeña posibilidad, que no es despreciable, de empeoramiento. Además, está el riesgo anestésico. Las palabras de Arriaga fueron una lumbre en la noche, una mezcla de ciencia y verdad que no complacía los deseos de milagro fácil. Julián escuchó sin interrumpir. Había algo liberador en la claridad. Ahora que la opción estaba frente a él, podría tomarla con pleno conocimiento de lo que implicaba. «¿Y si no funciona?», preguntó Julián con la voz que no intentaba fingir valientes. «Si no sucede la recuperación, tendremos que trabajar con rehabilitación visual, con adaptación y con ayudas ópticas. La visión no es solo un don, es también un aprendizaje. Pero hay casos, y no son pocos, en los que la cirugía permite a la gente recuperar la posibilidad de volver a leer, a reconocer rostros, a mirar de frente a un horizonte». Matilde, que había permanecido en la sala sin pronunciar palabra por miedo a invadir la decisión de su hijo, tomó su mano con una fuerza que no fue conmiserativa, sino compartida. Lucecita se apoyó en la pierna de Julián y con la claridad infantil que no necesita entender los términos técnicos, dijo: «Yo creo que te verás». No era teología, era confianza ingenua. La noche antes de la cirugía fue una madera contra el tiempo. Roberto ultimando papeles para garantizar que todo estuviera en regla. Matilde cosiendo una servilleta vieja como si fuera a bendecir la mesa de la cocina. Y Julián escribiendo una carta a su hermana, una carta que no sabía si la ley permitiría leer, pero que necesitaba escribir. Lucecita se durmió con la cabeza en su regazo, y la respiración de la niña fue un metrónomo que marcaba la espera. La mañana de la operación, el hospital olía a metal y a café. En la sala preoperatoria, Arriaga repitió los riesgos, revisó consentimientos y presentó al equipo.
Había técnicos, anestesiólogos, enfermeras que lo miraban con la exactitud del profesionalismo. Julián firmó. No hubo dramaticidad, solo el acto de un hombre que decide enfrentarse a la posibilidad de volver a ver. Matilde, antes de que lo llevaran al quirófano, se acercó y le posó la mano en la frente. No dijo una oración con palabras grandilocuentes. Murmuró algo que fue más un diálogo íntimo con la vida. Si ves, ve por lo que hace falta ver. Si no, te seguiré mirando con todo lo que tengo. Julián sintió calor y una fragilidad que no era dolor, sino la conciencia de que cualquier camino tenía precio. La operación duró varias horas. Afuera, en una sala donde la televisión no dejaba de rebobinar noticias sobre la detención de Vanessa y los últimos movimientos del juicio, Roberto se apoyó en la mesa con las manos entrelazadas. El reloj avanzaba lento. En cada tic había la posibilidad de que el destino simplificara su trama en una imagen nueva. En el pasillo, Matilde esperaba con la servilleta antigua apretada al pecho y Lucecita amarrando el zapato que a veces se le soltaba. Dentro del quirófano, Arriaga trabajaba con la precisión de quien conoce los límites del cuerpo. Había sangre, suturas minúsculas, el brillo de un microscopio que mostraba un universo en miniatura. El equipo luchó contra la rigidez del tejido y la memoria de la lesión. Sus manos fueron de alquimia técnica, remover tejido opaco, limpiar el vítreo, colocar un gas o aceite temporal para ayudar a pegar la retina. Fue un trabajo donde la destreza se mezcló con la incertidumbre científica. Al salir de la intervención, Arriaga se presentó ante la familia con la serenidad contenida de quien no quiere hacer promesas que no pueda cumplir, pero que reconoce pequeñas victorias. La cirugía fue técnicamente satisfactoria, dijo. Hemos conseguido reponer la anatomía en gran parte. Ahora comienza la etapa crítica. Posicionamiento, control de la presión intraocular, observación de complicaciones. Hay esperanza real, pero es temprano. Puede sentirse dolor, inflamación y deberá evitar ciertos movimientos. Mantendremos la posición que le indiquemos y veremos la evolución en los próximos días. La recuperación inicial fue de vigilias cortas. Durante las primeras 48 horas, Julián no abrió los ojos más allá de pequeñas rendijas forzadas por las indicaciones médicas. Vio luces dispersas, colores que no terminaban de formar forma, y en algunos momentos, breves, la sensación de que el mundo le enviaba señales que empezaban a tener sentido. No obstante, la prudencia médica mantenía las expectativas contenidas. Mientras la recuperación ocular avanzaba, la batalla legal no se quedaba atrás. Roberto había conseguido el congelamiento de cuentas y solicitó auditoría forense de los movimientos financieros. Un análisis detallado mostró transferencias desde la empresa familiar a empresas pantalla, pagos por servicios inexistentes y una serie de contratos firmados con fechas alteradas. El certificado de defunción de Sofía, revisado por peritos, mostraba inconsistencias en sellos y firmas. La evidencia apuntaba a una maniobra para apropiarse de bienes y silenciar la memoria de quien había sido un lazo afectivo importante en la historia de la familia de Julián. El proceso judicial se convirtió en una narrativa que desnudó a Vanessa. Testigos mencionaron que había presionado a funcionarios, que había usado intermediarios para regularizar papeles. Las cámaras registraron algunos de esos momentos con la crudeza de lo documental. Vanessa en llamadas, con tono autoritario, en reuniones nocturnas con asesores, firmando documentos que después la pericia mostró como incompatibles. La prensa, que antes la celebraba como la esposa perfecta del magnate, empezó a cuestionar la veracidad de su relato. La caída no fue la de un espectáculo. Fue la de alguien que vio desmoronarse la construcción de su identidad ante las leyendas que ella misma había cultivado. En una audiencia clave, Roberto presentó el expediente completo,
Desgranó los movimientos, dijo los nombres, puntualizó las fechas. Matilde, con la fotografía de Sofía en la mano, relató ante el tribunal cómo la familia había esperado respuestas que nunca llegaron. Lucecita, sentada en la primera fila como una presencia que no necesitaba decorado, miró a Vanessa con una honestidad que las palabras no podían imitar. Vanessa, puesta en el estrado, trató de sostener su versión. Las grietas en su relato se hicieron visibles cuando peritos y funcionarios contrastaron documentos con sellos oficiales. La Fiscalía, con la contundencia de los hechos, formuló cargos: falsificación de documentos, apropiación indebida, estafa y tentativa de privación ilegal de la libertad. La detención y el proceso no transformaron a Vanessa en una villana de caricatura. Había en ella matices: la ambición que se corrompe, la capacidad de manipular, el miedo que transforma a quien lo siente en un animal defensivo. En la noche posterior al juicio, en la celda corta que le asignaron, Vanessa se encontró frente a su reflejo. La mujer que había dado prioridad a mantener la apariencia pagaba ahora por sus decisiones. No hubo compasión teatral. Hubo consecuencias legales que obligaron a reconocer que la mentira también tiene costo. Mientras la ley avanzaba, la vida de Julián fue ganando textura. La primera vez que logró distinguir la silueta de una cara fue un momento que nadie le robó. No fue una explosión de lágrimas, fue el reconocimiento metódico de que el mundo devolvía señales. Vio la curva del hombro de Matilde, la arruga en la frente de Roberto, los ojos grandes de Lucecita. No pudo leer con nitidez, no reconocía todos los rostros a la distancia, pero la luz ya no era una masa negra que lo separara de los otros, era una gradación. La emoción que sintió no fue solo por recuperar la vista, sino porque la imagen visible confirmaba lo que su corazón había empezado a reconocer. La verdad tenía la forma de aquellos que lo habían esperado. Recuperar la vista fue, a la vez, un acto médico y un proceso interior. Julián comprendió que la ceguera no había sido solo pérdida de función, sino una metáfora de su vida. Había sido ciego a las necesidades de su familia, a las señales pequeñas, a las voces que pedían espacio. Volver a ver significaba también reparar. Con Roberto trabajando en el terreno legal y con pruebas que permitieron accionar judicialmente, se consiguió la reversión de varias operaciones patrimoniales. Algunas propiedades que Vanessa intentó transferir por interpuestas sociedades fueron rescatadas legalmente. Se congelaron cuentas y se impulsaron medidas de restitución. La restitución, sin embargo, no significó volver a la mansión. Julián, transformado por la cercanía de Matilde y por las historias que había escuchado en la cocina, tomó una decisión que sorprendió a varios. Vendió la casa que había sido símbolo de su aislamiento, no por despecho, sino como acto de coherencia. La posibilidad de permanecer en una casa que había acogido mentiras le resultaba insoportable. Con parte del producto de la venta, constituyó una fundación en memoria de Sofía, dedicada a ayudar a familias que, como la suya, habían sufrido manipulación patrimonial y desprotección. La fundación también trabajaría en rehabilitación visual y en apoyo a centros comunitarios del Cerro. La creación de la fundación fue un gesto que transformó el dolor en acción. No era una representación pública vacía, era un compromiso tangible. Roberto coordinó los aspectos legales para que la fundación tuviera autonomía. Matilde se encargó de las decisiones con la ternura de quien sabe lo que vale una sopa compartida, y Lucecita se convirtió en una figura simbólica viviente, la niña que con una mano pequeña había desencadenado la cadena que llevó a la reparación. Con la mansión vendida, la familia reorganizó su vida. No se trató de un descenso a la pobreza, sino de un regreso a la sencillez. El nuevo hogar fue una casa modesta cerca del cerro, con paredes que mostraban textura y ventanas que dejaban entrar el sol de forma honesta.
En el centro, la mesa vieja, restaurada con esmero por manos amigas, recuperó su lugar. Sobre ella se sentaron Matilde, Julián, Lucecita y más tarde algunos miembros de la comunidad que la fundación asistía. No fue una celebración ostentosa, fue una ceremonia íntima donde se compartió pan, sopa y relatos. La mesa antigua guardó los signos del tiempo, marcas de manos, manchas que la hacían más auténtica. Fue ahí donde Julián pronunció las primeras palabras públicas de reparación. Pidió perdón por su ausencia y anunció medidas para reparar lo que había sido dañado. Vanessa, tras ser juzgada, enfrentó consecuencias legales proporcionales a los hechos acreditados en su contra. Se habló de restitución, de reparaciones, de responsabilidad civil. No fue una caída que gratificara el morbo. Fue un ajuste legal que reconoció daños y asignó responsabilidades. El proceso sentó un precedente para quienes vieron en la historia algo más que un escándalo, una lección sobre la necesidad de transparencia y de protección para quienes son vulnerables. En los meses que siguieron, la Fundación empezó a ejercer su misión. Se abrieron talleres de alfabetización financiera para mujeres de la comunidad, asesorías legales gratuitas para casos de apropiación y un pequeño programa de salud ocular que coordinaba con el hospital donde Arriaga había operado a Julián. No fue una expansión inmediata, fue un crecimiento paciente, hecho de pasos pequeños y decisiones sostenibles. Lucecita en la organización fue tratado como símbolo viviente y testimonio. Su gesto inocente había provocado una sumatoria de acciones que beneficiaron a muchos. La mesa vieja se convirtió en un centro de decisiones. Allí se firmaron convenios con clínicas, se definieron rutas de apoyo a personas mayores y se escucharon historias que la Ciudad Blanca no solía conocer. La mesa, con su madera gastada, supo dar cobijo a la humildad y a la responsabilidad. Fue también allí donde Julián, en un acto público, contó su versión. No para victimizarse, sino para advertir que la riqueza sin conciencia es una jaula. Su discurso fue sencillo. Confesó su ausencia, reconoció su ceguera moral y explicó por qué había optado por vender la mansión. La reacción fue de sorpresa y de agradecimiento. Algunos no podían creer que aquel hombre que parecía hecho solo para los directorios hablara de sopa, de las manos de su madre, de la foto de una hermana. Con el tiempo, la recuperación visual de Julián continuó mejorando. Ya no solo formaba siluetas, sino que podía leer titulares, distinguir rostros a distancia y volver a disfrutar la sensación de caminar sin un bastón. La vista, sin embargo, no era un regreso a la vanidad. Para él, ver fue sinónimo de compromiso. Empezó a visitar escuelas, a dar charlas sobre responsabilidad familiar y a participar en el diseño de programas que protegieran a personas vulnerables de abusos patrimoniales. No fue una transformación repentina en un benefactor público flamboyante. Fue la duración de un hombre que, al aprender a mirar, había decidido ejercer la mirada como servicio. Un día, ya con una estabilidad nueva, la Fundación organizó una reunión en la playa para celebrar el primer aniversario de su constitución. El mar fue un escenario que no buscaba dramatismo, sino normalidad. Olas que rompen sin preguntar, arena fría y el rumor de gaviotas. Allí se sentaron Matilde, Julián, Lucecita y varios beneficiarios de los programas. Sobre una manta extendida, la mesa vieja, restaurada y remozada para la ocasión, se elevó como una pequeña isla de intimidad en medio de la playa. Era la mesa que había visto la cocina pobre del cerro y ahora también acariciaba la brisa marina. Julián miró el horizonte con una sensación de calma que le resultó nueva. No todo había sido sanado. El proceso había dejado cicatrices, relaciones rotas y costos emocionales. Pero había reparación.
Miró a su madre, ahora con más años en la frente, y vio algo que no era solo reconocimiento maternal. Vio la continuidad de un amor que no se agota con la ausencia. Lucecita corrió por la orilla, sus pies dejando huellas breves en la arena, y volvió con un conchero diminuto que colocó en el centro de la mesa como si fuera un talismán. «Te dije que podía curar tus ojos», murmuró la niña con la naturalidad de quien no se preocupa por explicar milagros. No reclamó ser el centro de la historia, simplemente narró lo que había sucedido en su modo infantil de ver. Julián sonrió. No le debía a la niña la recuperación de su vista como si fuera una transacción mágica. Le debía la iniciativa, la decisión de ir al cerro, de escuchar. Había en su sonrisa algo que combinaba gratitud y reconocimiento. El milagro había sido una cadena de actos humanos: la valentía de Lucecita, la paciencia de Matilde, la labor de Roberto, la pericia de Arriaga y la voluntad de Julián, más que un destello que cayó desde el cielo sin intermediarios. En la tarde, con la brisa salina en la cara, Julián dijo algo que parecía una consigna y a la vez una confesión. Ver no es solo percibir colores. Ver es reconocer al otro. Ver es reparar. Esa frase tuvo la simpleza de quien aprendió por experiencia que la mayor pobreza suele ser la del que no mira. La mesa vieja fue testigo de un juramento que no necesitó formalidades: comprometerse a ayudar a quienes no podían defenderse. Se firmaron algunos papeles que concretaban programas médicos y legales, y se entregaron pequeñas becas. Personas que antes eran sombras se acercaron y contaron historias de recuperaciones lentas pero reales. El mar acompañó con su presencia inmutable. Al final del día, cuando el sol empezó a caer y las olas hicieron su canto de despedida, Julián se sentó junto a Matilde y sostuvo su mano. La mujer, con la piel marcada por años de trabajo, apoyó su cabeza en su hombro por un instante. No hicieron falta grandes palabras, la cercanía hablaba de lo reparado. Lucecita, con la cara llena de arena, recitó una canción infantil que aprendió en la escuela, y por un momento todo fue simple y verdadero. La vida que siguió no fue una novela de finales perfectos. Hubo juicios por concluir, indemnizaciones por tramitar, horas de despachos para supervisar la fundación, pero en el centro, la mesa vieja siguió siendo el punto de reunión. En ella se curaban pequeños malentendidos, se firmaban acuerdos y se celebraban cumpleaños. Fue, en suma, el símbolo de una vida que se rehacía sobre la base de la verdad y la dignidad compartida. En una noche tranquila, ya con la rutina asentada, Julián se quedó mirando el cuadro de Sofía que Matilde había colocado en la pared del salón. La fotografía, antes relegada a un cajón, ahora ocupaba un lugar de honor. Allí la vio con los ojos que recuperó. No eran solo los límites de la cara, sino la expresión de una persona que había esperado justicia. Julián se acercó y, sin teatralidad, colocó sobre la mesa un pequeño sobre con documentos que detallaban la creación de una beca en nombre de su hermana. La fundación sostendría estudios para jóvenes mujeres del cerro que desearan formarse y no tuvieran recursos. La acción fue discreta, sin alaracas. Tal vez nadie lo vería como un gran gesto público. Los actos más grandes a menudo se hacen en silencio. Pero para Matilde, para Lucecita y para quienes conocían la historia, fue una reparación concreta. Y para Julián fue la forma de cerrar un ciclo, convertir la culpa en responsabilidad, la pérdida en compromiso. Con el paso de los años, la historia que había empezado con una mano pequeña en una frente se fue transformando en relatos que la gente contaba en distintos lugares, en reuniones de la fundación, en radios locales, en cafés de la ciudad. No fue una leyenda sensacionalista, fue testimonio de que pequeñas decisiones pueden mover sistemas enteros.
La frase que la niña pronunció en el parque, «¿Puedo curar tus ojos?», quedó registrada no como promesa mágica, sino como punto de inflexión, el momento en que un hombre decidió mirar. En el proceso, Julián cambió su relación con el dinero y con el poder. Ya no deseaba la acumulación sin sentido. Sus reuniones en la fundación eran prácticas, con objetivos y metas. Las decisiones se tomaban con la participación de quienes representaban el interés social. Roberto, quien había sido la mano estratégica, siguió acompañando como asesor legal. Su relación con Julián evolucionó de profesional a amistad sólida. Matilde, por su parte, recuperó un lugar de autoridad moral y afectiva. La cocina y la mesa quedaron libres de la opresión que alguna vez intentó imponerse en las paredes de otra casa más grande. Vanessa, desde su proceso legal y el tiempo de reflexión que la detención le impuso, entró en la narrativa no como un monstruo, sino como un caso que obligó a repensar las relaciones de poder y de confianza. Hubo quienes pidieron compasión, otros pedirían castigo. La justicia, con sus plazos y sus límites, hizo su trabajo. Para Julián, la lectura era más sencilla. La persona que amas y te manipula te lastima, y parte de la reparación es mantener el cuidado por ti mismo y por quienes se ven afectados. Finalmente, la lección quedó, de forma casi pedagógica, en la vida cotidiana. Ver para reparar, escuchar para comprender, actuar para restituir. La frase repetida en la mesa de la casa, que ya no era solo una reliquia, sino un símbolo activamente usado, era simple: si ves, actúa. Esa consigna acompañó a la fundación y a las decisiones que tomaron en conjunto. En una mañana cualquiera, varios años después, Julián caminó por la playa con Matilde y Lucecita. El viento levantaba la piel de las olas, y el horizonte parecía tender un auditorio silencioso. Julián miró a su alrededor con la serenidad de quien ha aprendido los límites de su mirada y celebra su alcance. Observó la gente que trabajaba en el muelle, los niños que jugaban con cometas y las manos curtidas de pescadores que saludaban sin aspaviento. Todo era parte de un paisaje que ahora era capaz de leer con sensibilidad. Matilde apoyó su mano en su brazo, como quien recuerda el camino andado. Lucecita tomó una concha y se la mostró con la urgencia de compartir un tesoro pequeño. Julián tomó la concha y la acercó a su oído, escuchando su eco, su propia vida resumida en la playa. No necesitó más rito que esa sencillez para entender que la sanidad había sido una conjunción de todos: la ciencia, la ley, la justicia, la valentía de una niña y la voluntad de reparar. La mesa vieja volvió a casa, colocada bajo una ventana que daba al mar. Con el tiempo se convirtió en un símbolo de la fundación, no un objeto de museo, sino un instrumento de trabajo. Allí se seguían discutiendo casos, se recibían a personas que venían a pedir ayuda y se repartían los panes que la ciudad ofrecía. Se convirtió en el centro donde se ejercía la mirada que no solo observa, sino que actúa. El cierre de esta historia no necesita grandes fuegos artificiales. La vida siguió con sus matices. Hubo días buenos y días duros. Hubo noticias que alegraron a la comunidad y otros asuntos que exigieron decisiones difíciles. Pero el nudo central se había desatado. Julián había aprendido a ver y en esa nueva visión eligió reparar lo que la indiferencia dejó roto. Si esta historia ha tocado algo en ti, comparte la esperanza con alguien que necesite escucharla. Porque a veces, una mano pequeña, una mesa vieja y la voluntad de decir la verdad son suficientes para empezar a cambiarlo todo.